Luz. Cámara. Radio. Es hora de hablar del séptimo arte y como más nos gusta, con pasión, con diversión y sin filtro. Cada martes de 19 a 20 por Radio Municipal El Calafate, Daniel López te invita a recorrer el mundo del cine y las series, los estrenos de la cartelera, las biografías de tus actores favoritos, las pelis que amamos y las que odiamos también, recomendaciones, análisis, curiosidades, todo lo que necesitas para ser un espectador de primera. Ya lo sabés, los martes a las 19, ajusta el volumen y prepárate para gritar ¡Acción! Con Daniel López por Radio Municipal El Calafate. Muy bella tarde a todos los que nos están escuchando. ¿Qué tal se encuentran? Mi nombre es Daniel López y sean bienvenidos una vez más a un nuevo episodio de Luz, Cámara, Radio. Tu programa dedicado al mundo del cine, las series, el espectáculo, los actores, los directores y donde hablamos de las películas que nos gustan y de las que no nos gustan también. ¿Cómo se encuentran? Es un placer volver a estar con ustedes acá en este martes 16 de septiembre. Ya le queda poco a este 2025. Recordarles que para este mes de octubre, que estamos a nada de llegar, se viene el aniversario de la radio por la donde nos están escuchando, la 88.5 Radio Municipal, o en caso de que nos estén escuchando de forma online, la www.fmcalafate.com.ar. Espero que se encuentren muy bien del otro lado, porque les tengo un programa con muchísimas novedades, un programa para recordar un clásico muy importante de la animación del que vamos a estar hablando ahora dentro de nada, que cumple ya 30 años desde su estreno. También traerles noticias, algunas tristes, otras interesantes, recordar eventos del cine y para el final estaremos con una invitada especial para el día de hoy, que estaremos entrevistando a la autora Sol Papich. Y como siempre, obviamente, estaremos en el último momento del programa sorteando las entradas. ¿Quién se llevará las entradas para el cine municipal de la cartelera de esta semana que viene? Como siempre, aquellos que participaron del sorteo comentando y compartiendo la publicación tienen la oportunidad ahora de participar para ganarse 2 entradas, donde también incluimos a quienes participaron en el anterior sorteo y no tuvieron la chance de ganar. Así que no se preocupen, si participaron en el sorteo de esta ocasión y no llegan a ganar, igual van a tener chance para el sorteo de la siguiente semana, no se preocupen. Recordarles que si quieren comunicarse con nosotros pueden hacerlo a través del 2966-630544, así como también recordarles que tenemos las redes sociales de la radio municipal, que pueden seguirlas para estar atentos de todas las futuras noticias, adelantos. Se viene muchísimo contenido para la radio durante este mes, muchos nuevos programas y muchísimos programas especiales. Esta semana vamos a estar con un programa especial en Pentagrama del que no se pueden perder. Así que recuerden que si quieren estar al tanto de lo que se viene ahora para la radio municipal, tenemos el Facebook Radio Municipal El Calafate-FM 88.5, o también tenemos el Instagram de la radio 88.5-FM Municipal Calafate. Y también recordarles que Luz Cámara Radio tiene, como siempre, sus propias redes sociales. Pueden encontrarme en Facebook como Luz Cámara Radio o en Instagram como Luz-Cámara-Radio, donde ahí estoy siempre subiéndoles contenido extra, no solo de cine, sino de cultura en general. Ahora sí, ¿qué tenemos para el programa de hoy? ¿Qué tenemos para contarles en esta ocasión? Bueno, a pesar de que vengo con muy buenos ánimos para el programa de hoy,
tengo que empezar desgraciadamente con una nota baja, con una noticia que desperté el día de hoy con esta noticia que se acaba de dar hoy. Y es que hoy se notificó el fallecimiento de Charles Robert Redford, mejor conocido como Charles Redford o Robert Redford también. Redford fue un actor muy, pero muy importante del siglo XX. Nació por allá un 18 de agosto de 1936. Fue actor, ecologista y director de cine. Actuó en muchísimas series, empezando, de hecho, su trabajo en series de lo que era series de misterio y horror. Por ejemplo, empezó trabajando en Alfred Hitchcock Presenta y también en La Dimensión Desconocida, saliendo en varios episodios de estas series. Y esto luego le dio su salto al cine, donde se convirtió no solo en uno de los actores más importantes del siglo pasado, ganador de múltiples premios Óscares y Globos de Oro, sino también considerado por muchos uno de los mayores sex symbol y seductor para muchísimas generaciones de lo que fue el siglo XX, allá por los 70, 80, 90. Esto era un título que compartió con su colega y amigo Paul Newman, que fue otro actor con el que de hecho colaboró en muchísimas de sus películas. Como les digo, Robert Redford empezó actuando en series de temáticas de misterios, sobrenaturales, asesinatos, temáticas muy de horror, pero luego pasó a lo que fue el cine, actuar en películas, donde podemos mencionar muchísimos grandes éxitos del siglo pasado, como fue la adaptación del Gran Gatsby de 1974, donde él mismo interpretó a Jay Gatsby. También tuvimos sus actuaciones en películas como Peligrosamente Juntos, Habana, Los Fisgones y uno de sus papeles, para mí uno de mis favoritos, su papel de John K. Gage en la película Propuesta Indecorosa de 1993. Hace mucho que él realmente ya andaba retirado de la actuación, aunque tuvo una aparición sorpresa en Avengers Endgame, la última película que tuvimos de los Vengadores hasta el momento, que ahora se viene una nueva, que después de esa aparición sorpresa que tuvo en esa película, realmente él quedó retirado del tema de la actuación. Ya estaba muy mayor para ese entonces. Y hoy, desgraciadamente, se anunció que el día de hoy falleció. Muchos despertamos con esta noticia y, como les digo, Redford fue un ícono del cine. Como digo, uno de los mayores sex symbol, un gran actor, un gran director también, porque tuvo toda una carrera, a pesar de que su carrera como actor fue muchísimo más extensa, tuvo una carrera como director también muy prolífera, donde destacan películas suyas como El hombre que susurraba a los caballos, de 1998, o Pacto de Silencio, de 2012. La verdad, lamento muchísimo su fallecimiento. Fue una noticia que dio por sorpresa. Llevaba muchísimo tiempo fuera de la imagen pública, ya retirado, ya tranquilo. Así que me conformo sabiendo que tuvo una vida larga y próspera. Una persona carismática, fascinante, con una historia igualmente fascinante. A pesar de que muchos lo conocen como Robert Redford, su nombre completo era Robert Redford Jr., su padre era el portador original del nombre, y tuvo un padre bastante estricto, que hizo que durante muchísimos años de su juventud él fuera bastante rebelde, hasta que por fin se enderezó. Y como les digo, voy a lamentar realmente la pérdida de un actor de ese nivel, así que para el año que viene, cuando sea 16 de septiembre, voy a recordar que ya se cumpliría un año desde su partida. Lamento demasiado esta noticia, doy mis condolencias a sus seres queridos también. Pero al mismo tiempo, aunque es una noticia triste, justamente en las redes, una amiga compartió una imagen de una escena muy buena que Redford tuvo en uno de sus papeles de La Dimensión Desconocida, donde
justamente era un episodio donde él interpretaba a la muerte. O sea, él era la personificación de la muerte. Y a pesar de que el episodio comienza retratando la muerte como algo aterrador y misterioso, algo que da miedo, realmente la muerte de ese episodio termina siendo una representación bastante gentil. Una representación de que no es algo a lo que debamos temer, no es algo de lo que debamos tener terror. Y yo creo que esa representación, además de muy buena, creo que quiero asociarla realmente con la partida de Redford ahora. Un actor que sin duda no habrá otro como él. Y bueno, no quisiera seguir con la temática triste, pero justamente el día de hoy traía una efeméride muy importante de la que es necesario hablar, ya que 16 de septiembre, para muchos, como sabrán, es una fecha que marca un suceso muy, pero muy oscuro en la historia de nuestro país. 16 de septiembre de 1977 es conocida como la Noche de los Lápices. Uno de los primeros eventos que inició con la enorme serie de desapariciones que se fueron dando durante el último gobierno militar del país. Uno de los periodos más oscuros de la historia argentina. Durante 1976 hasta 1982 tuvimos el que fue la última dictadura militar del país, cuyo gobierno desapareció a muchísimas personas. Y entre sus primeros secuestros, torturas y asesinatos estuvo justamente este evento de la Noche de los Lápices, donde una serie de 10 alumnos de escuela secundaria fueron secuestrados, torturados y ejecutados por haber protestado el año anterior, en 1975, por exigir un boleto estudiantil de colectivo, con un descuento estudiantil, acto que para el gobierno militar de la época se había considerado algo subversivo, algo que veían según ellos como peligroso. Terminaron secuestrando a estos 10 chicos, y de estos 10 chicos, 6 a día de hoy no se sabe el paradero de sus cuerpos, de sus restos, y los otros 4 sí que en cambio acabaron como sobrevivientes. ¿Y por qué les estoy contando de este evento? Bueno, recopilando los hechos e información, testimonios y demás de este evento que les estoy contando de la Noche de los Lápices, María Seoane y Héctor Ruiz Núñez escribieron un libro con ese mismo nombre, La Noche de los Lápices. Y a partir de ese libro fue que el director Héctor Olivera, un gran director de nuestro país, al quien conocerán por otra película que retrata otra injusticia de la historia argentina, que fue La Patagonia Rebelde. Sin duda, Héctor Olivera tenía un talento para tomar los hechos más oscuros de nuestra historia y retratarlos. Y Héctor Olivera, a partir de este libro, realizó en 1986, justamente en el 10º aniversario de este evento, realizó la película La Noche de los Lápices. Película que tiene la característica de que para el guión ayudó Pablo Díaz, uno de los 4 sobrevivientes de este evento, que de hecho es Pablo Díaz quien es el protagonista de esta historia, interpretado en este caso por el actor Alejo García Pintos. Olivera hizo esta película buscando enfocarse no tanto en el contexto de la época, en el contexto histórico, no tanto en la idea de el gobierno militar que estaba en esos momentos, sino que es un filme que busca que conozcas a estos chicos, que entiendas quiénes eran y que te encariñes con ellos, para luego enfocarse obviamente en el horror por el que tuvieron que pasar. Es una película que yo recuerdo que cuando en su momento la vi, yo era muy pequeño, recuerdo que la habían puesto en la escuela, me había afectado bastante, y a día de hoy la vuelvo a ver y sigue siendo una película muy dura, muy fuerte, pero también muy necesaria. Olivera se enfocó en los chicos y no tanto en el contexto histórico,
porque quería justamente enfocarse en eso, en recordar la memoria y lo que tuvieron que sufrir esos chicos. Y que consideraba que este tipo de eventos se pueden dar en cualquier gobierno totalitario y que no fue algo que se dio puramente por las circunstancias históricas de ese momento. A día de hoy es una película muy importante. En 2003 llegó a ser seleccionada para exhibirse en el primer Festival Internacional de los Derechos Humanos, que se realizó allá en Ginebra, Suiza, como uno de los tantos filmes que servía justamente para representar la importancia de proteger las vidas de las personas, a la gente vulnerable, y que un gobierno no tiene que jamás oprimir ni violar los derechos humanos. También, justamente hoy, por este evento, hoy se celebra el Día de los Derechos del Estudiante de Secundaria. Y como les digo, quería por un lado entonces también recordar este evento muy importante y que tiene una película muy, pero muy buena, pero también muy, pero muy dura de parte de Héctor Olivera, que como les digo, un muy gran director. Le recomiendo también cualquier otra cosa que le haya hecho, en especial La Patagonia Rebelde. Héctor Olivera sin duda es un gran genio para lo que es el cine histórico. Y si quieren conmemorar, justamente recordar este evento al que se lo recuerdan con frases como nunca más o nunca olvidar, pueden conmemorarlo viendo la película de La Noche de los Lápices, película que está disponible en YouTube de hecho, y que es un gran filme que les recomiendo, pero también, como les digo, muy, pero muy duro. Pero también ese tipo de películas duras siempre son necesarias. Y realmente, como les digo, no quería empezar con una nota tan baja. Mi idea era solo hablarles de la efemérides de hoy para recomendarles esta película. Pero también se dio la muerte de Robert Redford apenas desperté, así que tocó iniciar el programa un poco melancólico, un poco lúgubre, con una muerte y recordando una tragedia. Pero a veces el cine tiene ese lado trágico. No siempre se puede ser alegre, no siempre se puede ser de películas de acción. Tiene ese lado trágico, se tiene que abordar muchas veces. Pero ahora sí, vamos a estar yendo con noticias de corte más alegre, porque hay que hablar de lo que se viene para la cartelera de la próxima semana y lo que fue la cartelera de esta semana, que tuvimos no solo nuevos estrenos, sino un reestreno. Una película que se estrenó allá en 1995, hace 30 años, y que hoy volvió a tener un reestreno no solo acá, sino en todo el mundo, para conmemorar su 30 aniversario. Una película que marcó un antes y un después en la industria del cine animado. Estaremos ya hablando de eso dentro de poco, pero ahora vamos a una pausa musical y ya regresamos. Acabamos de escuchar Canción para mi muerte, canción justamente dedicada a La Noche de los Lápices. Y ahora sí, ya yendo para un tono un poco más alegre, vamos a hablarles qué hubo en la cartelera del cine municipal esta semana y qué se viene para la siguiente. Recordarles también que el cine municipal renueva su cartelera ahora este jueves. Hoy martes es el último día de la cartelera de esta semana. El miércoles el cine está cerrado. Y ahí jueves vamos a tener una nueva cartelera. Y recuerden que aquellos que participaron del sorteo en las redes sociales tienen la oportunidad ahora para el final del programa de ganarse 2 entradas para el cine municipal. Estaremos ahí anunciando quién se lleva las entradas, que recuerden, participan tanto los que participaron en el sorteo de esta semana como los que participaron en el del anterior y no tuvieron chance de ganar. Así que no se preocupen si en esta semana no tienen la chance de ganar, igual se va a considerar su participación para el sorteo de la siguiente semana. Así que, ahora, ¿qué tuvimos esta semana en el cine? Por un lado, tuvimos la segunda vuelta de El Conjuro 4, Últimos Ritos, película de la que ya hablé la semana anterior, que se presenta como la última entrega de esta saga conocida como Expediente Warren, saga realizada por el director de terror James Wan, que es como una readaptación de los hechos de los investigadores paranormales Lorraine y Ed Warren, investigadores que existieron en la vida real y que llevaron a cabo distintos casos, y que las películas es básicamente una forma de readaptar los casos que llevaron, obviamente exagerándolo bastante. No llega, lo que llega a verse en las películas no fue como realmente fue en la realidad,
pero fue una saga que empezó allá por 2013 y que se extendió con 4 entregas principales y 5 entregas spin-off, todo un universo bastante conectado, y que esta cuarta película se presentaba como la gran conclusión, el último filme para cerrar esta historia que comenzó hace ya más de 10 años. Ya hablé en la semana anterior de que me pareció esta película, siento que cumple bien, pero realmente no se siente como una gran conclusión al nivel, pero igual sigue siendo una buena película, es por si quieren, para cualquier fanático del terror que quiera ir y llevarse unos buenos sustos. Por el otro lado, esta semana tuvimos también Kimetsu no Yaiba, El Castillo Infinito, una película animada de lo que es justamente el medio del anime, la animación japonesa, que se presenta no solo como una película animada, sino como la continuación y conclusión de esta popular serie animada Kimetsu no Yaiba, que se extendió por 4 temporadas y que después de su cuarta temporada se anunció que la historia iba a concluir en una trilogía de películas, siendo esta que se acaba de estrenar ahora la primera entrega de esta trilogía en la que se estaría concluyendo la historia. Como digo, es la primera entrega de una trilogía que además es la continuación de una serie animada de 4 temporadas que, por lo que puedo decirles, la película es entretenida, tiene una muy buena animación, una animación visual muy hermosa, pero juega en su contra esta cuestión que les digo de ser la conclusión de una serie que, si no han visto, si no están al tanto de esas 4 temporadas, van a llegar y van a estar algo perdidos. La película intenta, aún así, dar un contexto a la gente que no conozca la serie, pero realmente, en mi opinión, se está un poco perdido si uno no ha visto la serie animada. Así que, por ese caso, si no la han visto, igual pueden ir y darle una oportunidad, checarla, pero puede que se pierdan un poco. Pero en cambio, para aquellos que sí en cambio han seguido la serie animada, esta es su oportunidad para ver la gran conclusión que tendrá esta historia en lo que será esta trilogía de películas, siendo esta la primera parte que tuvo su estreno ahí en Japón durante julio y que ahora llegó a esta parte del mundo por parte de Sony Pictures, y que, bueno, si son fanáticos de la historia, tienen ahí su oportunidad para concluirla. Pero para mí lo que ha sido el gran estreno del momento, y que lo tendremos la próxima semana, o más bien debería decir reestreno, es que volvió a los cines un clásico de Pixar que todos conocerán por su nombre, que es Toy Story. Tuvo un reestreno, ahora no solo acá, sino en todo el mundo, en una versión mejorada de la película, o sea, ya llevada a lo que es 4K HD. Que esto se da porque se viene su aniversario este 22 de septiembre, cumpliendo ya 30 años. Es una oportunidad tanto para ir a ver la película en cines si nunca tuvieron la oportunidad de verla en cines, o si llegaron a verla cuando se estrenó allá hace ya muchísimo tiempo, en 1995, que realmente para mí ha sido lo más recomendable de esta semana y que la tendremos aún por una semana más, ya que es todo un evento este reestreno en cines de Toy Story. Película de la que quiero venir hoy a compartir su historia, porque es una cinta que, aunque tal vez muchos no lo sepan, es muy importante para lo que es el cine en cuanto a la animación. Toy Story fue la primera película del estudio Pixar y además fue la primera película animada realizada por computadora, o sea, la primera película animada digital, animada a través de programas de computadora en 3D. Esto significó un cambio enorme. Hoy día es normal que las películas sean animadas por computadora, es normal tener películas animadas en 3D, es un elemento que ya es típico, pero en esos momentos esta era una apuesta arriesgada. Una apuesta arriesgada de la que no se llegó a tener mucha fe y cuya historia inicia muchísimo antes de que se estrenara la película, allá en 1981, con el director de la película, John Lasseter, quien es también el fundador del estudio Pixar. John Lasseter es un animador que durante 1981 trabajaba para Disney. Durante esa época, Disney estrenó
una película bastante experimental. En esos tiempos Disney llegó a experimentar bastante con apuestas que se salían de lo típico. Una película de nombre Tron. Tal vez algunos conocerán su secuela, Tron el Legado, que estuvo allá por 2010. Pero antes de eso tuvo una película en los 80 llamada simplemente Tron, que era una película con actores en imagen real, pero que utilizaba muchísimos efectos de computadora para crear criaturas o ambientes digitales, que era una película que justamente ocurría todo en un mundo digital. Tron realmente terminó siendo un fracaso en esos momentos. No tuvo la recaudación que Disney esperaba para lo que estaba apostando. Era una época donde estaban experimentando para renovarse. Pero cuando John Lasseter, trabajando para Disney, vio Tron, él en cambio sintió que había un potencial ahí. Vio esas animaciones de ambientes, escenarios u objetos en 3D hechas por computadora, y él sintió, esta es una tecnología que tiene potencial. Con esto podemos llevar la animación muchísimo más allá. Y entonces ahí él se marcó un objetivo. Él quería hacer una película animada 100% digital, 100% hecha por computadora. Él propuso a Disney, en esos momentos John Lasseter, como digo, trabajaba como animador y estaba a cargo de una película llamada La Tostadora Valiente. Y él les había propuesto la idea de que él quería que La Tostadora Valiente fuera hecha por computadora, en 3D. Disney simplemente consideraba que era una locura. Nadie jamás había hecho una película animada por computadora, entonces le rechazaron la idea. Y luego también le rechazaron la idea para otra película animada que era una adaptación del libro Donde viven los monstruos, que también él quería que fuera en 3D, y esa directamente se le rechazaron. La Tostadora Valiente se hizo, pero animada en 2D, y la segunda idea directamente le dijeron que no. Y con eso John Lasseter como que se sentía resignado y sentía que trabajando con Disney no estaba logrando lo que él quería lograr de ese proyecto de su película de animación hecha por computadora. Entonces terminó dejando el estudio y fundó su propio estudio. Fue el que fundó el estudio que sería conocido como Pixar, que encontró una gran ayuda y un gran aliado en el magnate millonario Steve Jobs, fundador de la empresa Apple, quien se interesó por esa idea de una película hecha por computadora. Entonces se volvió uno de los principales productores del estudio Pixar y que financió bastante de lo que estaba ocurriendo. Fue así que Pixar empezó en su momento haciendo cortometrajes. Su idea obviamente era la idea de una película hecha por computadora, pero al principio esa idea costaba demasiado, no tenían los recursos y era una apuesta muy arriesgada. Así que su idea en un principio fue hacer cortometrajes con la idea de vamos a mostrarles al público el potencial que tiene esta tecnología, para que así se animen a financiar la idea de una película hecha por computadora. Y sus cortos llamaron muchísimo, los cortos de Pixar llamaron muchísimo la atención, e irónicamente llamaron la atención de un hombre conocido como Jeffrey Katzenberg, que era uno de los ejecutivos de Disney. Sí, la misma empresa de la que Lasseter se había ido porque no apoyaban sus ideas. Jeffrey Katzenberg se interesó por los cortos que Pixar estaba haciendo, así que se acercó a Lasseter diciendo que estaba interesado en volver a contratarlo, en que volviera a trabajar para Disney. Y realmente para Lasseter esto no era una cosa que le gustara. Era volver a donde empezó y volver a donde él se sentía, como les digo, limitado. Así que no estaba considerado en aceptar esa oferta, pero en cambio él sabía de que estaban necesitando financiamiento, estaban necesitando ayuda, no tenían todos los recursos suficientes, incluso con la ayuda de Steve Jobs. Así que en cambio le dijo a Katzenberg que podía hacer un trato con Disney de que les ayudaran a crear su propia película animada por computadora. Katzenberg, de hecho, estaba muy interesado en Lasseter y el potencial del estudio de Pixar, así que aceptó. Pero cuando le propuso la idea a los demás ejecutivos de Disney lo veían como una apuesta arriesgada. No confiaban en la idea de una película animada hecha por computadora, y también consideraban que no les gustaba la idea de
de que estuvieran auspiciando a un estudio que no era de ellos. Aún así, aceptaron a regañadientes y fue así que fue surgiendo la idea de producir Toy Story ahí en 1991. Ya habían pasado 10 años desde que Lasseter se había marcado el objetivo de hacer esta película, y después de 10 años después estaba teniendo por fin la oportunidad de hacerla. La cuestión es que el equipo en Pixar era muy pequeño. 110 personas trabajaron en la película, que puede sonar mucho, pero películas animadas de esa misma época se manejaban con 800 personas. Era muchísimo menos. Y eso hizo que Lasseter y muchos de sus compañeros tuvieran que estar a cargo de muchos apartados que en un estudio más grande normalmente en ellos no tendrían que preocuparse. Entre ellos, el guión, crear la historia. Lasseter era animador, no era guionista. No tenía idea de cómo crear esa historia, así que tuvo que improvisar de cero, entender las bases para la creación de una historia, para la creación de personajes e ir experimentando. La primera versión de lo que sería Toy Story es bastante diferente a lo que terminó siendo. Primero que nada, en la primera versión, el protagonista de la historia era Teeny. Teeny era un pequeño robot de hojalata que ya había protagonizado varios cortometrajes de Pixar. Y la idea es que, como ya había interpretado varios cortometrajes de Pixar, fuera también el protagonista de la película de Toy Story. Y era un solo protagonista, que era Teeny, y el personaje de Woody, el vaquero, ya existía en la película, pero era el villano de la historia. Era un juguete autoritario que abusaba del resto con la autoridad que tenía por sobre ellos. Y esta primera historia que se presentó realmente a Disney y al mismo Katzenberg no les convencía, sentía que era una historia que carecía aún de sustancia, carecía de interés. Entonces le habían dicho primero que reemplazara a Teeny por otro protagonista distinto. Katzenberg le propuso que fuera algo como una figura de acción. Entonces ahí surgió la idea de una especie de soldado que luego se modificó a un soldado espacial, y así surgió la idea del personaje de Buzz Lightyear. Y después también le habían propuesto de que un solo protagonista realmente no era una apuesta muy acertada, y que le proponieron la idea de que fueran dos protagonistas y que chocaran con sus personalidades. Como les digo, el personaje de Woody ya existía en la película original y era el villano. Entonces, surgió la idea de modificar a Woody un poco en su actitud, ya no ser tan malvado como era originalmente. Y entonces Woody se convirtió en el otro protagonista de la historia, con la idea de que su personalidad chocara con la de Buzz. Y ahí tenemos varios momentos hilarantes de la película, que yo creo que mucho de lo que sostiene Toy Story es justamente esta idea de que fueran dos protagonistas y que fueran muy distintos entre sí, porque así tenemos escenas muy graciosas como la que pueden escuchar a continuación. Estoy seguro que lo que van a escuchar les va a traer muchísimos recuerdos. ¿Qué? ¿De qué estás hablando? Ubicado en la orilla de la galaxia, el emperador Zorg ha estado fabricando en secreto un arma con la capacidad destructiva para aniquilar todo el planeta. Solo yo tengo información que revela la única falla de esa horrenda arma. Y tú, amigo mío, eres responsable de demorar mi reunión con el Comando Estelar. ¡Tú eres un juguete! ¡No eres el verdadero Buzz Lightyear! ¡Eres un personaje ficticio! ¡Eres un juguete para niños! Tú eres un triste y extraño hombrecillo y te tengo lástima. Adiós. ¿Ah, sí? Pues vete al cuerno, demente. Como les digo, muchísimo de estas ideas que le propusieron a Lasseter cambiar, que al principio él no tenía idea de cómo hacer una historia, ayudaron bastante. El dúo de protagonistas, de hecho, se terminó convirtiendo en uno de los tropos más usados de Pixar. Es muy normal que hoy día en sus películas sean siempre dos protagonistas y que tengan personalidades que choquen entre sí. Así que esa idea terminó ayudándole bastante. Pero por el otro lado, tenían dificultades no solo en la creación de la historia. La animación fue todo un desafío. Estaban yendo a ciegas. Jamás se había hecho una película animada por computadora. Entonces, muchísimo de lo que tenían que hacer no tenían referencias de cómo hacerlas. Ellos mismos tuvieron que experimentar a ensayo y error, y como les digo, con un equipo
que era 8 veces más pequeño de lo que solía ser un equipo para hacer una película animada. De hecho, un dato es que el personaje del perro, que sale en la película como uno de los enemigos, fue lo que más les costó animar, la idea de animar un perro. Trabajar con juguetes era fácil porque eran seres artificiales, inorgánicos, pero crear una criatura que se viera viva, como el caso del perro, que se veía como un animal, eso sí que fue muchísimo más difícil. Por su parte, en tema de los protagonistas, Woody fue hecho por Tom Hanks y Buzz Lightyear su voz se la dio Tim Allen, que fue también la primera vez que ambos trabajaban como actores de voz. Ellos eran más bien actores de imagen real, nunca le habían dado voz a un personaje en alguna producción animada. Y cuando tuvieron que hacer el trabajo de actores de voz, como la película todavía estaba tardando tanto en poder animarse porque era tan difícil, tuvieron que trabajar teniendo los bocetos de la película. O sea, ni siquiera podían ver las imágenes reales de sus personajes. Tenían que ver los bocetos y a partir de esos bocetos ir dándole voz a las escenas. Como les digo, fue todo un temita de que hubo mucho que cambiar, mucho que modificarse, mucho de lo que no sabían cómo proceder. Y Disney mismo, durante los años que duró esta producción, que fueron unos 3 años en la que se hizo, la película tardó desde 1993 hasta 1995 en hacerse. Y en ese tiempo Disney llegó a tener muchas dudas, llegó a ser muy duro también con Pixar, restringiendo muchísimas ideas de ellos y también exigiéndoles muchísimos cambios. Pero finalmente la película se estrenó en 1995, un 22 de septiembre, y fue un éxito mundial. La película lo cambió todo. Tenían todo en contra. La primera película animada por computadora, que no sabían cómo iba a salir, no tenían todos los recursos, no tenían ni siquiera guionistas de verdad, sino gente que estaba aprendiendo la idea de hacer una historia. Y una misma Walt Disney que no tenía confianza en el trabajo, y aún así terminó siendo un éxito tan grande que primero convirtió a Pixar en uno de los mayores estudios de animación, que mantiene ese puesto incluso hoy día, pero también cambió la forma en la que se hacían películas. Como les digo, fue la primera película animada en computadora, con modelos 3D, y antes de eso todas las películas eran con animación tradicional, en 2D. Pero esto cambió por completo el paradigma de que nacieron muchísimos estudios queriendo entonces hacer películas en 3D. Así tuvimos grandes como hoy, como lo son DreamWorks, o las películas en 3D de Sony, o incluso Disney, que terminó incursionando años después también en hacer sus propias películas por computadora. Cambió simplemente el modo en que se hacen las películas animadas hoy día, y en esos momentos, hace 30 años, se lo veía como una apuesta que simplemente tenía todo en contra. Y aún así terminó cambiando para siempre el paradigma en este medio. Así que le deseo un muy feliz 30 aniversario a Toy Story, y si todavía no la fueron a ver a los cines, va a estar todavía una semana más disponible en el cine municipal, así que vayan a verla. Si nunca la vieron en cines, es una oportunidad dorada el tener la chance de verla ahora, y si ya la habían visto en su momento, es una oportunidad para volver a revivirlo. Toy Story fue una película que cambió la manera en cómo se hacen películas animadas y dio inicio a uno de los estudios más grandes del mundo. Y todo a través de una historia donde tenían todo en su contra. Así que le deseo un muy feliz aniversario. Y ahora sí, ya estamos regresando. Les tengo una noticia importante que darles con respecto a cierto evento que se estará dando el sábado. Y luego de esa noticia cortita, ya estamos acá con nuestra invitada Sol Papich para que nos hable de su obra de fantasía Ignio y Gélido. Vamos a una pausa musical y ya regresamos. Acaban de escuchar You Got a Friend in Me de la película Toy Story, y ahora sí les traigo una noticia muy importante, porque este fin de semana, 20 de septiembre a las 21 horas, vamos a estar teniendo un concierto de piano de parte de Daniela Salinas en el Centro Cultural del Calafate. Ya están disponibles las entradas a la venta en la boletería del cine municipal. Anticipadas van a costar 8.000 pesos y en puerta unos 10.000 pesos. Se pueden comunicar al 2966-556137 para pedir las entradas de forma anticipada, o llegar ya antes de forma anticipada al cine municipal para comprarlas a solo 8.000 pesos, o
a 10.000 pesos cuando estén ahí en la puerta en el Centro Cultural este 20 de septiembre. Pero además, un día antes, viernes de septiembre a las 14 horas en el Centro Cultural, se estará dando una masterclass de piano y un conversatorio por parte también de Daniela Salinas. Es un evento muy importante que se viene por este fin de semana y que tenemos justamente un audio para promocionar dicho evento que escucharemos a continuación. Muy buenos días, habla Victoria Barrocal en representación de la Asociación de Profes de Piano de Calafate. Queríamos contarles que dentro del ciclo que organizamos para este 2025, para pagar el piano de concierto que estamos utilizando en el Centro Cultural, tenemos la presencia este próximo viernes y sábado de la destacadísima pianista Daniela Salinas. Así que es un honor para nosotros poder invitar a todos a este concierto que se realizará el sábado 20 a las 21 horas en el auditorio del Centro Cultural, con una entrada anticipada de 8.000 pesos o de 10.000 en puerta. Además de eso, vamos a contar con una masterclass el día viernes 19 de 14 a 17 horas, completamente gratuita, abierta a toda la comunidad, donde Daniela va a hablar sobre la música, sobre los músicos, no solo sobre el piano, así que va a ser muy enriquecedora para todo aquel que quiera sumarse y compartir este gran momento con la visita de Daniela al Calafate. De más está decir que estamos muy agradecidos con Daniela porque ella nos regala este concierto y esta masterclass para beneficio de poder seguir solventando este piano y bueno, y estamos muy contentos de que a lo largo de este año se hayan podido ir desarrollando estos conciertos que continuarán para poder terminar de solventar este piano y luego realizar el mantenimiento que corresponde en afinación y regulación si hiciera falta. Así que bueno, es el mensaje que queremos contarles y esperamos que todos puedan acercarse el sábado a disfrutar de este concierto que va a ser único. Daniela es una destacada pianista de nuestro país, ella es oriunda de Santa Cruz, tiene títulos universitarios y posgrados realizados tanto en Buenos Aires como en Europa y en Estados Unidos, y es destacada tanto por su pedagogía como por sus interpretaciones. Así que un honor contar con su presencia acá en Calafate. Les compartimos el detalle del programa. Va a ser un programa basado en la música latinoamericana y europea de principios del siglo XX. Y bueno, contarles que es una oportunidad única e imperdible. Esperamos contar con todos y agradecemos desde ya muchísimo este espacio para poder difundir la actividad. Los esperamos entonces viernes en la masterclass y sábado en el concierto. Muchas gracias. Como acaban de escuchar, es una oportunidad no solo para disfrutar de un espectáculo, sino porque es también para ayudar a juntar fondos para el pago del piano que han estado usando en el Centro Cultural, ahí para enseñar a los chicos y también para los más grandes en el arte del piano, en el arte de tocar un instrumento tan bello como es el piano, y que todavía se tienen que juntar los fondos para poder pagar ese piano que se está usando en el Centro Cultural. Así que es una oportunidad para disfrutar del espectáculo y de paso ayudar a la Asociación de Pianistas del Calafate. Recuerden, va a ser este sábado 20 de septiembre a las 21 horas por el Centro Cultural. Las entradas anticipadas solo van a costar 8.000 pesos. Pueden retirarlas en la mesa de entrada del cine municipal o ya comunicándose al 2966-556137. Repito, 2966-556137. Y también, antes de eso, van a tener el viernes 19 de septiembre a las 14 horas en el Centro Cultural una masterclass de piano y un conversatorio por la misma Daniela Salinas, hablando de distintos temas con respecto al mundo de la música. Es, como nos informan, es una gran pianista, una gran música local acá de Santa Cruz, y que es una oportunidad, como les digo, para apoyar a los músicos de la localidad, a los pianistas de la localidad, que este piano del Centro Cultural les ha ayudado muchísimo. Y ahora sí, quiero informarles que no me encuentro solo, sino que estoy acá con mi invitada Sol Papich, escritora calafateña de la localidad
autora de una saga de fantasía de nombre Ignio y Gélido, de la que tal vez han llegado a ver en Instagram porque publica bastante por ahí promocionando esta historia, y que quería que se presentaran nosotros como la invitada del día de hoy en Luz como la Radio. ¿Cómo te encontrás, Sol? Hola, Dani, ¿cómo estás? Hola. Un poquito nerviosa, nada Me más. imagino. No hay problema, pero sí, un placer tenerte acá y un placer que nos puedas contar sobre tu trabajo como escritora. Eres la autora de Ignio y Gélido, saga que en su momento vos me contaste, me la promocionaste y la promocionas en tus redes como una fusión de Juego de Tronos y Romeo y Julieta, ¿no es así? Efectivamente, toda la vida fui fan de las sagas de fantasía, Harry Potter, las Crónicas de Narnia, en su momento el boom Juego de Tronos, y también por el otro lado, fan de Shakespeare. Sí. Adoro Shakespeare, y el cliché de Romeo y Julieta es un cliché que ha sido explotado un montón, pero es un cliché que no falla y es uno del que no puedo escapar. El amor prohibido es uno de los Siempre. tropos más populares de la ficción. Sí. Y a eso se le suma, la parte de enemies to lovers. Sí. Pasar de enemigos a amantes. Sí, ese Así también es que un tropo muy popular. También, sí. Así que creo que si es el momento para que esta por el momento es una novela, tengo terminado el manuscrito de la primera parte, está en proceso la segunda parte, todavía no está publicado. Es la idea también de darle un poquito de visibilidad al de proyecto. difusión. Exacto. Pero está proyectado como una saga de por lo menos 3 libros. Podrían llegar a ser 4. Creo que te lo dije ese mismo día. Y 2 spin-off. Sí, hay potencial de spin-off ahí. Hay muchas cosas. Pero bueno, sí, está proyectada a largo plazo. Es un proyecto al que le tengo mucho aprecio. Es un proyecto que escribí con mucho amor. Y bueno, nada, por eso venía a contarte un poco de... Sí, así es. Por un lado también tenés tu actividad ahí en Instagram, en tus redes sociales, promocionando muchísimo del libro, que también, como les digo, seguramente habrán visto algo ahí que tienes bastante de promocionarlo con fragmentos de a través de videos también, que es también un trabajo muy interesante para remarcar por tu parte. Y bueno, quería que nos contaras el día de hoy para promocionar justamente Ignio y Gélido. ¿De qué se trata esta historia? En especial el título, Ignio y Gélido. Hablamos de el fuego y el hielo. Es justamente opuesto si estamos acá hablando de amor prohibido, enemigos a amantes. Así que, ¿de qué se trata esta historia en cuestión? El tropo Ignio y Gélido, que si bien uno los ve como opuestos, son 2 cosas que te pueden quemar. El hielo y el fuego. Podés quemarte. Así que dentro de lo que son opuestos, también hay algo de similitud, ¿no? Es como uno ve el fuego y el hielo como algo contrario, pero al mismo tiempo tienen sus cosas en común. En este caso, que bueno, te puede quemar, igual que el amor. Así que, pero no es solamente una historia de amor. Ignio y Gélido, si bien la historia está contada principalmente del punto de vista de los protagonistas, que si estuviste chusmeando el Instagram habrás visto que son 2 personajes, por un lado Cale Harsha, que tiene poderes para controlar el hielo, porque sí, es una saga de fantasía épica en un mundo que tiene algunas cosas de... Me gusta mucho la historia antigua, así que tengo cosas de historia antigua, de historia latinoamericana y claramente muchos paisajes de Patagonia. Sí, eso me llamó la atención, de que se presenta como una historia de fantasía, pero tomando elementos de la cultura de acá, del sur. Es bastante interesante esa propuesta, porque por un lado tenemos muchos autores acá, en Calafate y en Santa Cruz en general, y muchísimos escriben justamente de lo que conocen, de acá, del Calafate, de Santa Cruz, de la Patagonia. Pero al mismo tiempo falta también ese lado de lo que es la fantasía o la ciencia ficción. He conocido a algunos autores, pero no llegan a ser la regla general. Y por tu parte estás combinando ambos. Ofreces la fantasía, pero al mismo tiempo esa mirada santacruceña y patagónica, que la verdad lo hace muy interesante. Quería que también me contaras cómo surgió esta idea. ¿Desde hace cuánto que sos escritora? Llevas ya muchos años, me imagino.
Y desde empezar con fanfictions a los 12, tengo casi 30, de empezar con fanfictions a los 12, de diferentes animes, de diferentes historias, pasar por varios, siempre fueron intentos de novela, y Ignio y Gélido lo empecé cuando tenía 14, lo abandoné cuando tenía 16, en esa época estaba todo el mercado lleno de novelas de vampiros y la moda de vampiros me absorbió como si fuera un vórtice sobrenatural y ahí caí en la moda de los vampiros. Es que no llegué a escribir nada de vampiros, pero esa moda me absorbió. O sea, estuvo ahí la idea. Sí, esa moda me absorbió y me llevó a cualquier otro lado. Y eso quedó como un manuscrito que creo que en su momento tenía 30 páginas, era muy acotado, 30 páginas A4 Word, sin interlineado sencillo, Times New Roman, así, a secas, con un par de imágenes. Y en su momento estaba poco inspirada, había ido de proyectos por acá, proyectos por allá, escrito cosas cortitas, no le había dado mucho y en su momento dije, bueno, vamos a agarrar algo viejo y sacar algo nuevo. Agarré, repasé un poco lo que había escrito con un poco de cringe, la verdad. No soy la misma persona que a los 14. No, obviamente uno revisa siempre sus trabajos uno cambia con el tiempo y entonces cuando ves ciertos trabajos tuyos, como es esto, notas cosas que ya no están en ti y es muy normal. Sí. Así que dije, bueno, voy a hacer con esto algo. Y escribí una historia, una reflexión corta sobre ese romance que tenía una carilla y media. Y cuando lo terminé, me senté a releerlo y dije, no, esto da para más, esto da para mucho más. Ahí estaba de moda Juego de Tronos. Sí. Ya me había pasado por muchas sagas de fantasía, mi saga favorita es Eragon. Una gran saga de también. saga Legado, de Christopher Paolini, excelente. No, sí, muy buena saga de fantasía que desgraciadamente, tocando el tópico de películas que se toca acá, no llegó a tener una adaptación realmente muy buena al cine. Seguimos esperando Disney, si escuchás esto Disney, seguimos esperando la serie, por favor. Se supone que se espera la idea de una serie de Eragon. En sí Disney está llevando a cabo la idea de adaptar muchas series literarias de una forma mejor que la que tuvieron en el pasado. Sí, la barra no está muy alta. Sí. Bueno, en ese caso había aparecido Juego de Tronos y dije, no, este es el camino, es el camino a seguir, y agarré lo que tenía escrito, lo releí y lo reescribí todo, cambié muchísimas cosas, agregué muchísimos personajes secundarios. Si es que alguno de mis amigos del secundario me está escuchando, muchos de los personajes secundarios están inspirados en mi grupo de amigos del secundario. Bueno, sí, el arte imita la vida y siempre para los personajes ahí a veces ayuda muchísimo la gente que conocemos. Totalmente, amigos, familia, gente que he conocido después, todos en algún momento pasaron por ahí. Teniendo en cuenta que es una saga de fantasía, entre romance y fantasía oscura, no la pasan muy bien algunos personajes. Pero es una saga que por eso también le tuve mucho cariño, y es un proyecto que lo volví a tomar más o menos a los 22. Sí. Y es un proyecto con el que no perdí la conexión. Porque al estar inspirado en algo real, que es primero mi gente, mis amigos, mi familia y mi lugar, que es Patagonia, que es Calafate, que es toda esa inmensidad de estepa, las montañas, los bosques, el viento, el frío. Es un proyecto con el que no perdí la conexión. Así que tiene sus personajes principales, que son dos protagonistas fuertes, totalmente opuestos. Por su lado está Kael Harsha, que es una comandante del ejército del reino de Celestia, que es la mejor espadachín del reino, la mejor. Por eso es tan temida como odiada por muchos altos mandos también, pero al necesitarla para continuar con esta guerra que se lleva a cabo en contra del imperio, de un imperio expansionista, el imperio de Eifal, en el que está por otro lado el
el capitán general del ejército imperial, que es Edwin Derion, hijo adoptivo del emperador, y por su lado, el mejor. La historia es una guerra que se está llevando desde hace 20 años, Sí. en la que Celestia está intentando resistir contra este imperio que está avanzando fuertemente, muy fuertemente, les está costando mucho resistir. Pero la historia empieza cuando ellos dos se encuentran por primera vez en el campo de batalla. Ahí empieza la historia. Y ahí tenemos Porque ese encuentro. se encuentra la mejor, con el mejor, en medio de una batalla campal, peleando en las murallas del castillo de Celestia, sabiendo que la muerte de uno es lo que le va a dar la victoria al otro. Sí, la tensión a 1000. Y como decís, dos personas diferentes pero a la vez parecidas. Ujú. Con los mismos objetivos. Sí. La gloria. Y llevar a sus bandos a la victoria. Pero por una razón no pueden terminar la pelea. Así que van a quedarse con esas ese- ganas de no puede ser, tengo que ganar, no puede terminar así. Y eso los va a llevar a un viaje que, bueno, ya sabemos cómo sigue Romeo y Julieta. Sí. Ya sabemos cómo sigue. Sí, Romeo y la Julieta. tragedia prima y bueno, también me imagino, inspiración también en Juego de Tronos, ahí hay mucha tragedia también. Y a todo esto están también los personajes los personajes secundarios, que son las dos órdenes de élite de Sí. cada uno, los grupos, por así decirlo. Tal como decís, si hay inspiración tanto en Juego de Tronos como Romeo y Julieta, debe haber también mucha conspiración ahí rondando. Muchísimo entre gente. Normalmente la gente de Celestia, ellos se autoproclaman como los buenos. Está un poquito, bastante inspirado en la represión de parte de la Iglesia Católica. Ah, mira. Las cruzadas. Oh. Ellos, Celestia ellos se proclaman como el reino justo, el Sí. reino benévolo. Ahora, cuando- qué tan justos es otra historia. Y por otro lado, el Imperio de Ifal está un poco inspirado, es una mezcla entre el shogunato japonés, Ah, mira, eso es interesante. pero mucho más parlamentario, con una organización tal vez más parecida a la de la antigua Grecia, Sí. con consejos, senados, un pueblo que es escuchado, pero ellos son los malos. Sí, ah, mira. Es un poco también esa contradicción. Sí, sí. Y bueno, se ve que hay muchísimo para sacar jugo ahí. Y quería saber, ¿cómo terminó siendo la recepción de esta historia? Que supone el primer volumen está publicado en internet. No. ¿Todavía no? De momento no. Estamos ahí en la búsqueda de editorial, Sí. Pero ya ha tenido su público beta, por así Exacto. decirlo. ¿Y cómo ha sido la recepción de ese público beta? De los que han leído o a los que les he leído fragmentos, me quedo con una reflexión que hizo una amiga, Andrea, que ojalá que esté escuchando, que me dijo, cuando estabas relatando este viaje, sentí que estaba viajando por la ruta. Sentí que estaba viajando por la ruta. Y eso a mí me quedó porque era una parte de la intención. Porque si bien es importante la parte de, bueno, es el centro, ¿no? Las personalidades de estos dos bandos, también es muy importante el lugar. Porque ella es de una familia noble, su casa está precisamente ubicada en lo que sería Chaltén. ¿Quién no quisiera vivir en Chaltén, en medio de la montaña con esos paisajes? Una privilegiada. Eso para mí fue un montón. Y también de Diego, un amigo que me ha tenido que escuchar muchas veces. Esta escena la leo así, la leo así, Sí, te sí. mando. Y el que no es mucho de la lectura se ha tomado el trabajo de escucharme, de Sí, leerme mucha dedicación. fragmentos, y siempre me comparte las palabras de mejor aliento. Para mí es un reapoyo. Uy, me perdí. ¿Qué te estaba diciendo? No, sí, que justamente has tenido muchísimo apoyo y que has visto una buena recepción. Sentís que a la gente que la ha llegado a leer le ha gustado la historia. Sí, sí. Y bueno, por ese lado que mencionaste ahí recientemente, algo que también has mencionado es cómo estás en busca de una editorial, porque una cuestión que has mencionado en tus redes es que
vos querés que este trabajo pueda ir por la idea de una publicación tradicional, en formato físico, a través de una editorial. Es algo en lo que te has querido centrar. Soy anciana, soy amiga del papel. Sí, entonces, ¿cómo ha ido esa búsqueda? En algún momento ¿cuánto te planteaste, de hecho, que querías la publicación a través de una editorial? ¿O en un principio, desde el comienzo, tenías planeado eso? ¿O llegaste a replantear la idea de hacerlo tal vez de una forma digital o independiente? La idea siempre fue el libro. Sí. La idea desde el inicio del proyecto, desde que yo en algún momento dije quiero editar un libro, cuando tenía capaz 14, 15 años, siempre fue la idea libro, formato físico, sí, ¿no? Si bien me gusta mucho el tema de la parte digital, me gusta también capaz soy más partidaria de la parte del libro en físico. Sí. Así que siempre quise ir por ahí. Claramente uno cuando ya llega ahí es como por default va a terminar en las plataformas digitales. Porque hoy la mayoría de cosas se consumen por la parte digital y bueno, por eso también la parte del Instagram, de las partes... Sí, para promocionarlo ahí, que se dé a conocer. Sí. Y en ese caso, que comuniques ahora con el público de eso, de que estás buscando una editorial, alguien que le interese ese trabajo que has presentado y que hay muchísimo por lo que vale la pena apostar. Es un trabajo al que le tengo mucho amor, le tengo mucho cariño y por Dios que sí lo voy a seguir. Otro, bueno, que vos lo conocés, a Otto Dobler, sí, siempre me dice, amiga, nunca dejes de escribir, que él es otra de las personas que se ha tomado el trabajo de leer el proyecto y de darme siempre una devolución y me ha dicho, vos me contás las cosas, pero yo cuando las leo es como... No puedo creer. ¿Qué pasó? Y es como, pero me lo contaste y se va sorprendiendo igual. Y es algo que incluso a uno como escritor le pasa. Estás escribiendo algo y de repente llegaste a una parte y decís, ¿y si pasa esto? Si bien tenés toda una línea de tiempo, llegás a una parte que vos decís, esto... Y te sorprendés de lo que estás escribiendo. Sí, de hecho quería preguntarte porque he conocido muchos autores. ¿Vos qué preferís? ¿La idea de que la historia se va construyendo en el momento o esa idea de tengo que tenerlo todo planificado desde el comienzo antes de empezar? Uno tiene que tener cierta línea de tiempo, tiene que tener cierta estructura con grandes cosas, pero me pasó que es muy lindo que los personajes a uno los sorprendan. Me pasó que estaba en... que yo creo que si en algún momento Ignio y Gélido tuviera un fandom, creo que la pareja más faneada del fandom no serían los dos protagonistas. Es otra pareja que en un momento está uno de los magos, un mago, sentado mirando las montañas nevadas de la cordillera, muy tranquilo, la puesta de sol. Y aparece uno de sus compañeros, se le sienta al lado y yo dije, ¡oh, por Dios! Se ha formado una pareja. Sí, recuerdo que vi ese post entre los que hiciste. Una pareja. La idea de que no tenías planeado esa pareja y simplemente te diste cuenta, nació ahí. Aparecieron y me di cuenta que eran el uno para el otro. Y yo me quedé tipo... Sí, yo creo que ahí está la magia de crear historias, de que a veces uno ni siquiera tiene realmente el control de esa historia y esos personajes y lo terminan sorprendiendo a uno tal como decís. Además me ha pasado muchas veces que con historias, que es como todo gira alrededor tal vez de un par de un protagonista, dos protagonistas, y es como, a veces hay un personaje secundario que uno adora y queda ahí en un limbo entre... Está exactamente igual que como empezó la saga. Y no, mis personajes secundarios, yo quiero que tengan su rol, su protagonismo. La historia está contada de una forma en que arranca siendo contada por los dos personajes principales, cada uno desde su lado, hasta que en el momento en que ellos están juntos, por esas casualidades en las que... Bueno, casualidades no, porque hay alguien detrás del teclado. Sí. Ahora los voy a juntar. Y ahí es cuando empiezan
a aparecer los personajes secundarios. Porque mientras ellos dos están en su historia, hay un montón de otras historias transcurriendo. Porque la desaparición de los dos personajes más importantes de la saga también tiene sus repercusiones. Está contada siempre en primera persona, desde el punto de vista de Cale de Edwin, y de la nada aparecen los otros personajes aportando sus partes a la historia y también con su propia historia. Cambiar la visión de quien le está contando. Con su propia forma de narrar la historia, porque todos tienen personalidades diferentes y por eso creo que fue muy importante que cada uno estuviera inspirado en alguien cercano a mí, porque yo cuento las cosas de una forma, pero mis amigos claramente no la contarían de la misma forma. Contarían de una forma muy diferente. Y eso también es importante. Así que los personajes secundarios no se quedan en ese limbo. Cada uno tiene su peso y su importancia. Incluso los villanos. Mira. Quería preguntarte, ¿cómo has visto la escena local en cuanto a escritores? No sé si has llegado a convivir con otros autores acá con los que hayas compartido tu trabajo o ellos sus trabajos contigo. No sé si has llegado a tener esa oportunidad. Y esto para mí es muy nuevo. Yo el manuscrito lo finalicé más o menos el año pasado. Sí. ¿El año pasado? Sí, el año pasado más o menos a fin de año. Es decir, lo terminé de escribir, lo leí 3 veces. No hay nada más que yo le pueda aportar a esto. Esto lo tiene que ver alguien que sepa, alguien que tenga un ojo editorial, un ojo comercial que yo no tengo. Y ahí es cuando, bueno, lo mando para sacar los derechos de autor. Y ahí empiezo, bueno, ¿y cómo se hace esto de publicar? A ver. Sí, o sea, la parte de escribir todo muy bien, pero ahora sigue esto. ¿Cómo publico? Claro, el viaje empezaba ahí, no empezaba cuando yo No, el viaje empezó ahora. Esta es la parte importante, la parte crucial, la parte de la historia, porque la historia en sí es historia y yo creo, y bueno, mis amigos que han tenido la oportunidad de leer algo, también lo creen, así que confío en su juicio. Pero claro, yo llego y ¿cómo se publica? Y ahí llegas la editorial tradicional, la autoedición, Amazon, y ahí uno va evaluando. Múltiples opciones. Muchas opciones y muchas malas opciones que por tener contacto con tal vez otros escritores, yo por ejemplo fui alumna de Gustavo Bargelini. Sí, así es. Así que le debo leer Sí, que él tiene toda su saga publicada ahí. Le debo leer su saga. Experiencias también de otros escritores que a mí me fue bien autopublicándome, a mí me fue muy mal autopublicándome. Es muy difícil llegar Depende demasiado de la persona. Es muy difícil llegar a la edición tradicional. Después Franco Berens conocía a Alberto Chaile, que también él es escritor de acá, que también está con que nos vimos nosotros ahí en Letras Esteparias, también con Letras Esteparias, en la ronda de lecturas. Sí, que tuvimos la ronda. Así que es como que es un mundo en el que estoy entrando. Sí, estás conociendo, viendo distintas experiencias. Exacto. Y que bueno, ahí tenés una oportunidad que te traigo la noticia tanto a vos como a los oyentes de que Letras Esteparias ya acaba de abrir las inscripciones para su primer concurso literario. Se llama El Calafate rumbo al centenario y se va a tratar de un concurso literario compuesto de 3 categorías: poesía, cuento o relato. Lo había visto. Que las condiciones para participar es ser mayor de 18 años y residente en el Calafate. Y cada autor puede presentar una obra para alguna de esas categorías. O sea, podés publicar o una poesía, o un cuento, o un relato. Y obviamente deben ser obras individuales. Ya están abiertas las inscripciones. Para conocer la base de condiciones hay un link que Letras Esteparias ha publicado en su Facebook. Y tienen tiempo para participar hasta el 7 de diciembre. Este es un concurso muy interesante, no solo porque hay un premio, obviamente, 1.000.000 de pesos para quienes ganen cada categoría, sino que también es un concurso que a vos te va a poder interesar, de que se va a dar una devolución a cada participante. Se va a ver lo que escribió y decir, y por parte de expertos, por parte de autores importantes de acá de la localidad, te van a
te van a dar una devolución de qué les pareció el trabajo, de qué debería modificarse o qué cosas son los mayores potenciales ahí. Es una oportunidad tanto para que vos como otros que estén escuchando manden algún relato o algún cuento para participar y poder recibir esa devolución que vos sentís que todavía te hace falta conocer de un gran autor. Así que es una oportunidad que tenés ahí. Lo había visto en Instagram, lo leí y dije, 110.000 palabras no van como cuento, no. No, en este caso yo te recomendaría, podrías hacer un relato que tenga que ver con alguno de los personajes o ambientado en ese mundo. Es perfectamente tomar alguna pequeña aventura extra, si lo quieres decir. Siempre funciona, siempre tengo cosas en la galera para Calafate. Algo que me olvidé de mencionarte, que es un tema que en su momento para mí fue muy importante y que decidí que tuviera mucha relevancia en lo que es la saga de Igno y Gélido, es el tema de los pueblos originarios. Mira. Pueblos originarios. Tengo un personaje, que en este caso es del reino de Celestia, en el que en su momento, el reino de Celestia toma posesión de las tierras de los pueblos originarios, en la cual hay una guerra, y terminan siendo conquistados y invisibilizados de la misma forma que en cierta medida se llegó a dar acá con la conquista. Exactamente, sí. Hay uno de los personajes secundarios que es hijo de el último cacique de esa, así que me parece, y ahí no censuro nada, ahí va directamente la palabra Aoniken, y que le guste que le guste a aquel y al que no. Sí. Muy, muy bueno y muy valiente, sí. Estamos en justamente estos últimos años que se ha dado una lucha muy fuerte para el tema de los pueblos originarios, y que te tomes eso de dar también tu palabra respecto a esto, muy bueno. Y bueno, sin mencionar que es un guerrero es un gran guerrero. Es un gran guerrero, un lancero, es excelente. Pero la dejo ahí. La verdad, la dejo ahí. La verdad, Sol, te quiero agradecer muchísimo por el tiempo que te tomaste para estar acá, y quería que, nuevamente les dijeras a la gente sobre el nombre de esta obra y que estás buscando una editorial y por qué debería interesarles a los que nos están oyendo conocer de esta obra y apoyar este proyecto. Es una buena... La verdad, creo que retrata muy bien, en cierta forma, lo que es Patagonia, en su forma. Muchas partes de la historia transcurren en Patagonia, hay pasajes patagónicos, glaciares, volcanes, por ese lado. Por esta parte también, que yo le tengo mucho aprecio al tema de los pueblos originarios. Sí. Para mí es algo que necesita visibilidad, y he investigado mucho, he tratado de encontrar, pero no he encontrado sagas de fantasía épica o fantasía oscura. No he encontrado de Patagonia, y tampoco he encontrado en Calafate. De Patagonia te puedo recomendar, no es exactamente Patagonia, pero es una saga de fantasía muy inspirada en lo que son los pueblos originarios de América Latina en sí, que es de una escritora argentina, Liliana Bodoc. Liliana Bodoc, así Liliana es. Bodoc. La saga de los confines es muy recomendable. Y Tiempo de Dragones. Sí. Sí. Pero es la única referencia. Es la única referencia, es la única. Es la única referencia. No ha llegado a haber otra. Sí. Así que me ofrezco como tributo para hacer la segunda. Sí, la verdad, hace mucha falta. Como tributo. Hace mucha falta, y es bueno que entonces te animes a un género que acá no sé si sea por la falta de interés o tal vez incluso a veces por los prejuicios, no es un género que se toque mucho. Entonces, para mí, buenísimo que te embarques en esto. Y la verdad, a todos los interesados, recuerden que Sol se encuentra en búsqueda de una editorial, de alguien que quiera apoyarla en este proyecto. Entonces, si están escuchando y quieren prestar su ayuda, es su oportunidad. Y bueno, recordarte a vos, Sol, que sos siempre bienvenida acá a Luz Cámara Radio,
que ha sido un placer tenerte y bueno, ojalá verte participando y verlos al resto que nos están escuchando, participarlos en este concurso que se viene de letras esteparias, que tienen tiempo hasta el 7 de diciembre para enviar su propia poesía, cuento o relato. La verdad, muchas gracias, Sol, por tu tiempo. A vos, Dani. Nos estamos viendo. Nos estamos viendo. Y ahora sí vamos a una pausa musical que ya se viene el final del programa y les avisaré quién se lleva las entradas para el cine municipal. Ya regresamos. Acabamos de escuchar Punk Rocker de la película de Superman. Y ahora sí, ya estamos terminando el programa del día de hoy. Fue un programa con muchísimo de lo que hablar. Me encantó contarles la historia de Toy Story. Me encantó contarles la historia de la película de La Noche de los Lápices. Y bueno, con tristeza aún por la partida de Robert Redford. Y fue un placer tener a Sopla Pitch como nuestra invitada del día de hoy. Y bueno, sin más que contarles, quería concluir con quién se llevó las entradas. Y esta vez tenemos por primera vez una ganadora doble, ya que Vanessa Marfil había tenido la suerte de ganarse las entradas para la semana pasada y las entradas esta vez volvió a tener la suerte, ya que había vuelto a participar, de llevárselas. Y bueno, felicidades para Vanessa, pero no se desanimen los que no han ganado porque tienen su oportunidad. Sus nombres ya quedan guardados para poder participar del sorteo de la semana que viene. Así que recuerden, siempre hay una oportunidad para llevarse entradas para el cine municipal. Y bueno, mi nombre ha sido Daniel López y esto concluye lo que ha sido el programa del día de hoy. Un programa con muchísimo para contarles y la próxima semana estaremos trayéndole muchísimas más noticias. Se vienen muchísimas premiaciones y estrenos importantes. Estamos ya en la parte final del año donde suelen venir varios pesos pesados todavía para ir concluyendo este año de cine que ha dejado muchísimo de lo que hablar. Así que nos estaremos viendo el próximo martes para una nueva edición de Luz, Cámara, Radio. Hasta luego y que tengan muy buenas noches.